El día de ayer se llevó a cabo un encuentro, un foro organizado por la Coparmex para hablar precisamente de la reforma al Poder Judicial. Ahí se externó la preocupación de la iniciativa privada por la incertidumbre que está generando este debate y se habló incluso de la posibilidad de presentar una propuesta el mes que entra. Está en la línea telefónica el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, a quien saludo con gusto y agradezco que nos tome la llamada. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Primitivo. Qué gusto saludarte. El gusto es mío, José. Pues muy interesante lo que se dijo ayer, críticas a esta propuesta de la elección por voto popular de los magistrados. Dijiste que no tiene ninguna lógica. Sí, bueno, en primera instancia, Primitivo, reconocemos que sí se requiere hacer una reforma al Poder Judicial. Sí estamos lejos de lograr que haya justicia pronta y expedita para todos. Y en ese sentido, convocamos a los foros. Ayer iniciamos con un foro en la Ciudad de México, en alianza con los principales colegios de abogacía, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, cómo vamos, así como muchos colegios profesionales. Y la idea es aportar hacia esta iniciativa de reforma constitucional de cómo se puede mejorar el Poder Judicial. Sin embargo, Primitivo, hay dos elementos que encontramos que deben conservarse de cómo funciona actualmente el Poder Judicial. El primero tiene que ver con la carrera judicial, es decir, que los abogados tengan que estudiar, presentar exámenes y luego exámenes de oposición para poder lograr ser jueces y luego, de acuerdo con su gestión como jueces, puedan ser considerados para ser magistrados. Nos parece que eso es una fortaleza del Poder Judicial y tiene a las personas más preparadas, a los mejores jueces y magistrados. De hecho, pensamos que ese mismo sistema se debe llevar al Poder Judicial local, porque en los estados, desgraciadamente, no funciona de esa manera. Y el otro elemento que consideramos que se debe conservar es cómo hoy se designan estos jueces, magistrados y ministros, es decir, que no haya una elección popular. No hay ningún país de la OCDE que elija a sus jueces, ministros y magistrados. Se ha mencionado, Primitivo, que en Estados Unidos eligen jueces. Son jueces locales en algunos estados que realmente no imparten, o sea, no tienen que ver con el Estado de Derecho, son decisiones que toma un jurado y estos jueces simplemente administran esa justicia. También se ha mencionado que en Japón se eligen jueces, tampoco es cierto. En Japón se puede remover un juez, pero no se elige por voto popular. Entonces, en ese sentido, la única evidencia que encontramos es en Bolivia, que se eligen los ministros, que hay una problemática muy seria precisamente por ese proceso de elección. Entonces, estaremos llevando a cabo otro foro sobre la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial en 2 semanas en Guadalajara y después en Monterrey. Y a finales de agosto, el día 28, presentaremos una propuesta de cómo mejorar el Poder Judicial con las iniciativas de todas las ideas que estamos recopilando en lo que... A ver, estamos perdiendo ahí la comunicación, vamos a retomarla en un momento. Se perdió de repente la llamada telefónica con José Medina Mora y Casa, el presidente de la Coparmex. ¿Ahí me escuchas, José? Sí, perfecto. Nos comentabas, el 28 de agosto se va a presentar una propuesta que pues coadyuve, que abone a lo que ya se está discutiendo en otros foros. ¿Has tenido contacto con los legisladores de Morena, con quienes están llevando a cabo pues todo este mecanismo, quienes están pavimentando, digamos, el camino de esta reforma tan polémica? Sí, hemos tenido diálogo con legisladores de todos los partidos, con jueces, con magistrados, de alguna manera para poder enriquecer esta propuesta. Y como te decía, el día 28 presentaremos una propuesta cuyo objetivo es lograr un mejor poder judicial que el que hoy tenemos, es decir, cambiar lo que no funciona bien, pero mantener lo que sí funciona, y así lograremos un mejor poder judicial. ¿Qué le está preocupando a la iniciativa privada? Se ha señalado, y ayer se mencionó en este foro, que hay proyectos que se están deteniendo, que hay incertidumbre a final de cuentas debido a los términos en los que se ha planteado esta discusión y además el mecanismo para concretar lo que parece que ya está cocinado. Sí, de alguna manera la preocupación
del sector empresarial tiene que ver con que el hecho de que se elijan jueces, que como comentábamos, no se hace en ningún país de la OCDE, esto aumenta la incertidumbre jurídica para invertir en nuestro país. Entonces, de por sí, la inversión extranjera directa está concentrada en reinversión de utilidades, es muy poca la inversión fresca que está llegando, y al aumentar la incertidumbre por poner a elección de voto popular a jueces y magistrados, eso aumenta la incertidumbre y está ya deteniendo proyectos. Hay algunos proyectos inclusive que ya se han ido a otros países, y proyectos que ya venían desarrollándose, que por lo pronto están detenidos unos, cancelados otros, y esa es la gran preocupación. Nos parece que no debemos meternos en un esquema en donde no hay una evidencia a nivel mundial que funcione y que además nos traería esta incertidumbre jurídica adicional que no nada más ahorita está deteniendo, sino que pueda cancelar las inversiones frescas. Insistimos, la reinversión de utilidades se sigue dando afortunadamente, pero hay una gran oportunidad de atraer inversión fresca, que es la que se estaría deteniendo. ¿Percibes un buen ánimo de parte de Morena, finalmente, y de sus aliados para escuchar y además adoptar medidas que puedan proponerse desde la iniciativa privada? Bueno, ha habido apertura a que se aporten ideas. El mismo presidente ha comentado en la mañanera que no se trata de una iniciativa que se apruebe sin cambiarle una coma, como ha habido otras, sino que qué bueno que hay esa apertura, que se reconoce que se requiere hacer una reforma al Poder Judicial, y en ese sentido, si hay ese diálogo, si hay esa apertura, esperemos que se escuche todas estas propuestas que de alguna manera organizaciones de la sociedad civil estamos aportando para la mejora a la iniciativa del Poder Judicial. Pues bueno, se ha dicho que se está abierto a las propuestas y al diálogo, pero también Ignacio Mier, el actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y futuro senador, igual que Ricardo Monreal, han señalado que el tema de la elección de los jueces y magistrados por voto no está a discusión. ¿Se puede llegar a algún lado en esos términos? Bueno, lo que hemos dialogado con ellos es que lo que no hay marcha atrás es en hacer la reforma al Poder Judicial, con lo cual estamos de acuerdo. Uh-huh. Y lo que se tiene que dialogar es cómo logramos mejorar el Poder Judicial. Y hay muchas áreas de mejora, insistimos, hay que empezar por la aplicación de la justicia del Poder Judicial en lo local, que ahí es donde vemos la mayor área de oportunidad, y que nos parece que, como está estructurado el Poder Judicial a nivel federal, es una fortaleza por cómo están preparados sus jueces y magistrados. Entonces hay que tomarlo mejor, conservarlo y desde luego cambiar aquello que no está funcionando. Esperemos que sí haya esa apertura a considerar todas las variables, uh-huh, de tal manera que no vuelva a ser como aquel parlamento abierto que hubo cuando se presentó la ley en materia eléctrica, claro, que después de 6 semanas de parlamento abierto, la instrucción desde el Ejecutivo fue que se apruebe sin cambiar una coma, ¿no? Y se desperdiciaron muchas ideas que pudieran haber enriquecido esa reforma en materia eléctrica, que entre otras cosas ocasionó que luego el gobierno de los Estados Unidos hicieron una solicitud de consulta, y después el de Canadá. Todo está abierto en ese caso, porque estamos infringiendo lo que firmamos en el TEMEC. Muy bien, pues José, muchas gracias por tomar la llamada y estaremos al contacto, si nos permites, en cuanto avancen estos foros. Sí, con mucho gusto estaremos en contacto. Muchas gracias. Un saludo para ti, Primitivo, y para toda tu audiencia. Gracias, muy buenos días.